Nos acompañan el contador Enrique Iglesias, el ingeniero Nicolás Jodal, el filósofo Facundo Ponce de León y el médico y especialista en neurociencia Luis Barbeito. Abrimos la charla de esta mañana con una pregunta a propósito de si se puede planificar el futuro. Ahora, en la segunda parte, me gustaría que fuéramos más bien tomando como base iniciativas individuales de cada uno de los integrantes de la mesa. ¿Quién se larga primero? Ustedes nos habían contado por dónde pensaban ir. Por ejemplo, Luis, dale tú. Bueno, mi discurso es siempre el mismo, digamos. Mi preocupación por el futuro es la calidad del ser humano, digamos, cómo hacemos para que el ser humano se adapte a las circunstancias históricas y de alguna manera pueda asegurar la sobrevivencia de la especie, de la vida sobre la Tierra, porque claramente lo que está pasando hoy nos impone una cantidad de riesgos, ¿no es verdad? Riesgos devastadores. De alguna manera hubo una discordancia muy importante entre lo que ha acumulado la sociedad como una cultura científica, como una dominación de la naturaleza, ¿no? Hoy por hoy el hombre es un poco el maestro de la naturaleza, un ingeniero de la vida, puede hacer vida nueva, puede cambiar genes de una especie a otra, puede manipular su entorno, ¿no es verdad? Con pleno conocimientos de ingenieros, puede hacer inteligencia artificial, hace que cada uno de nuestros cerebros sea superdotados en la cantidad de información que puede manipular. Entonces, todo eso, por un lado, son enormes beneficios, es una cosa promisoria para el futuro, fantástico, pero al mismo tiempo son enormes los riesgos que estamos corriendo, ¿no es verdad? Y pequeñas desviaciones en la parte ética, pequeñas desviaciones suicidas de la raza, de la especie humana, puede llevarnos a la devastación, de un minuto al otro, clic. Y entonces, ¿cómo asegurarnos de todo esto? ¿Cómo hacer que las sociedades sean de alguna manera de pleno desarrollo humano, con seres humanos responsables, y con estructuras sociales que de alguna manera contengan esos peligros y aseguren los beneficios? Y yo lo que digo es lo siguiente: hoy por hoy una buena parte de la población mundial está viviendo en unas condiciones en donde los niños que nacen y se crían con un cerebro que se cablea en modo estrés, en modo alerta, ¿no es verdad? Y claramente la ciencia y la neurociencia lo ha mostrado fantásticamente, cómo ese cerebro que se cablea en modo alerta, porque claramente en ese periodo perinatal clave estuvo en condiciones adversas, estuvo con una familia complicada, en una situación de pobreza, o desatendido por sus padres, o en un hogar violento, o con complicaciones económicas. Bueno, todo eso deja secuelas que determina cómo se cablea ese cerebro de por vida. Toda la vida se va a pautar en esos 2 o 3 años perinatales. Y entonces hay dos modos, el modo alerta y el modo normal, digamos. El modo alerta es extremadamente individualista, es cortoplacista. El cerebro recrea un programa que lo tenemos ancestralmente, que es sálvese quien pueda. Claro, ¿no, verdad? Sobrevivamos, no me importa nada de los demás, me importo yo, quiero pasar mis genes, o sea, quiero poder, voy a tener conductas defensivas particulares, conductas reproductivas particulares, esa persona va a tener conductas alimentarias particulares, metabolismo particular. Y lo más increíble de todo que se ha demostrado en la ciencia es que estas personas que en adultos obviamente tienen el cerebro en modo alerta y que son obviamente vulnerables a enfermedades mentales, adicciones, violencia, todo eso es la fotografía de nuestra época. Todo eso puede ser pasado transgeneracionalmente en una forma que no es genética, no pasa por los genes, sino pasa por la cultura. Esos padres, cuando tienen hijos, van a recrear esas condiciones de estrés, y esas hormonas de estrés van a impactar en el cerebro para otra vez crear el cerebro en modo alerta. Y mi preocupación
como neurocientífico, porque esto ni siquiera es un pensamiento de tipo sociológico, es que estamos haciendo muy poco para combatir ese círculo vicioso que nos hace de alguna manera una sociedad extremadamente compleja, que va contra una vida social, contra una vida de integración, de sentirse parte de una comunidad, y que acentúa lo que es individual, ¿no es verdad? Lo que es urgente, lo que es individual, el pensamiento a largo plazo no se ve en un cerebro en modo alerta. Y básicamente ese es mi discurso y mi preocupación. La tecnología tiene bastante que ver con ese modo estrés de programación. Hay muchas cosas. El modo de vida, digamos, la condición de pobreza o de exclusión social o de frustración. Está bien. Esas son, digamos, quizás situaciones extremas, pero no, en la vida cotidiana y común y corriente también. Emiliano, yo creo que hay una buena parte de la sociedad, por lo menos occidental, y no solo en nuestro país, que se moldea sobre eso. Hay países donde esto lo han entendido y donde le prestan un enorme cuidado a lo que es el periodo perinatal, ¿no es verdad? Para asegurar que el niño, cuando se forma el cerebro, que es desde el momento cero de la concepción hasta los 3 años, ¿no es verdad? Que es el 90% del cerebro, se forma ahí, los cimientos mismos, sea de extremo cuidado. Eso yo lo llamo la higiene perinatal, digamos, el concepto que la sociedad tendría que de alguna manera imponer o construir o establecer. En Uruguay se han hecho muchos esfuerzos al respecto, pero son tímidos, ¿no es verdad? Muchos esfuerzos, yo podría mencionar muchísimo en los últimos 20 años, pero son mínimos, son casi simbólicos y no se hacen con el énfasis y la convicción que la historia requiere. Yo creo que si nosotros tenemos seres humanos totalmente sólidos, con buenos cimientos, con un buen capital neuronal, como yo llamo, creo que todo el futuro va a ser más promisorio y va a ser más fácil sobrellevarlo. De lo contrario, si no hacemos algunos cambios, estamos generando condiciones de riesgo. No necesariamente los demás tienen que discutir o comentar cada planteo de los integrantes de la mesa, pero quizás sí. No sé, Facundo, por ejemplo, escuchando a Luis, ¿qué dice? Me parecía interesantísimo, muy interesante lo que dijo Luis, y yo venía rumiando el problema desde el lugar opuesto. Él habla de lo prenatal y yo estaba con el tema de la vejez y la ancianidad, de lo cual habíamos comentado algo alguna vez el 31 de diciembre del año pasado, pero ahora escuché una conferencia de Gregory Petzko, que es un médico norteamericano, que hablaba de este cambio de una tendencia de 12.000 años. Durante 12.000 años la población del mundo era una pirámide donde los arriba de 65 eran la menor cantidad. Y esto está cambiando. En el 2050, por primera vez en la historia humana va a ser igual. Vos vas a tener viviendo sobre la Tierra la misma cantidad de gente con más de 65 que de 0 a 4 años. Y a partir del 2050 se empieza a invertir. Y esto trae una cantidad de cuestiones que se pueden hablar desde lo económico, desde lo social, no sé, las herencias, la seguridad social, pero otra para mí también tiene mucho que ver, digo, por eso me parecía muy interesante lo que dice Luis, porque si vos tenés un modelo de esto de cerebral, de sálvese quien pueda, de estrés, está claro que ahí el adulto mayor no tiene ningún lugar, porque entonces para mí uno de los temas del futuro es cómo rever esta cuestión y cómo encontrar esta plenitud en lo que es el adulto mayor, y no en esta cosa tan actual de verlo como un adulto averiado, que es una cosa tremenda, pero que inclusive muchas veces es la autopercepción que hay en algunos, sobre todo en algunos países, en otros no tanto. Esto después en cada país cambia. Pero digo, retomo lo de Luis mirándolo desde el lugar opuesto. Creo que en el futuro el tema de rever qué se entiende por adulto mayor y qué se entiende por envejecer va a ser una cuestión clave para la plenitud de la vida individual y de la convivencia global. Al contador Enrique Iglesias este tema le ha preocupado en los últimos años y lo ha estado trabajando. Sí, estamos trabajando en la Fundación Artur, estamos trabajando en ese tema. Yo siento que este es uno de los grandes problemas que está enfrentando la humanidad. Recién decías tú, en cuanto a las cifras, nosotros mismos vamos a tener en el año 30 más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Es decir, es un hecho que crea problemas concretos, económicos, fiscales, de protección social. Pero fíjese lo que quiero anotar. Usted dijo, crea problemas.
Sí, sí. ¿Solamente crea problemas o, No. tiene ventajas también? Bueno, las ventajas es si nosotros, primero, es esa enorme proporción de personas que están pasando a la condición de mayores, generan una serie de demandas por su parte, ¿no? De otra cosa, las demandas médicas. Se convierte, el gasto médico comienza a crecer en función de eso. Pero tienen otros problemas más que yo creo que son los que realmente a mí me preocupan. Y es que la sociedad todavía no ha aprendido a tratar al mayor y muchas veces aprovechar la energía que tiene y que puede volcar a la sociedad. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora un ejercicio en 4 departamentos en la Fundación Arturo sobre el tema de ocupar al mayor en cosas que le puedan interesar, comenzando por el uso de las tabletas que ahora en conexión con estudiantes que le quedan enseñándoles, el uso del tiempo libre para ejercicios físicos. Estamos iniciando un proceso de creación de huertas familiares con el apoyo de los municipios o huertas floreales. Todo eso, es decir, de alguna forma, si vamos a tener una mano de obra capacitada y con ganas de hacer cosas, algo habría que pensar para darle a ese ciudadano la oportunidad de hacerlas. Es decir, ahora, si quiere venir a ver las palomas de la Plaza de Independencia, fantástico, pero si quiere hacer algo, yo creo que es importante que se le... Ese es un primer tema. El otro tema es el trato, la humanización del trato del mayor en distintos momentos de su vida. Y uno de ellos es fundamentalmente el tema de la asistencia médica. Es decir, es un tema muy trabajado en España, un país que se ha ocupado mucho de los mayores, donde yo paso parte de mi tiempo y ahí veo un poco cómo se trata de humanizar el trato, el del mayor, que generalmente la gente no sabe muchas veces, sobre todo en ciertos espacios, como es el espacio médico, muchas veces no hay una conciencia clara de la necesidad de humanizar ese trato. Eso es otro tema. Por tanto, impactos económicos sobre la ecuación del trabajo, impactos con respecto a la ocupación potencial, impactos con respecto a la soledad, que es uno de los grandes temas del mayor. Es decir, que queda excluido de sus amigos porque se le mueren los amigos, o que queda excluido de su familia porque sabe dónde ponerlo. Es decir, hay que decir que es como un jarrón chino, nunca se sabe dónde se puede poner. Y eso es un poco lo que le pasa al mayor muchas veces. Entonces, yo creo que por eso que las civilizaciones, viejas civilizaciones asiáticas o las nuestras indígenas, tienen una consideración tan especial por el mayor. Son civilizaciones que yo me siento muy contento de percibir que ahí impresionante el mayor es respetado y es apreciado. Yo creo que, en fin, en todo eso tenemos un gran tema. Y yo me alegro que este gobierno haya hablado del sistema de cuidado. Yo creo que es una cosa que en América Latina es pionera en cuanto a su intensidad, me parece muy bien, que se dedique a eso y que de alguna manera se ocupe de esta clase social que en nuestro país va a ir creciendo cada vez más, por suerte. Es el triunfo de la medicina y el triunfo de la salud, en fin, poder vivir más tiempo, pero hay que entender los problemas que acarrea todo eso, y eso no puede dejarse simplemente a que lo haga directamente el mercado. Hay que de alguna manera ayudar. Una pequeña introducción para poner en perspectiva lo que dice el contador Iglesias. Los científicos durante años se preguntaron qué cosa podía explicar la longevidad realmente muy larga del ser humano, ¿verdad? Porque con respecto a otras especies tenemos una longevidad. Y la única, la principal evidencia que hay, digamos, como hipótesis, es que la ventaja evolutiva para el ser humano de ser longevos es el hecho de que los abuelos, los adultos, podían prestar atención en las manadas de hace 100, 200.000 años de los niños, ¿no es verdad? Jugaban un rol no en salir a buscar comida, claro, pero jugaban un rol de apoyo, porque hay que ver de que el ser humano, el cerebro del ser humano lleva más o menos 20 años construirlo. Entonces los niños hay que mantenerlos muchos años antes que tengan cierta autonomía. Bueno, y esa parece ser la ventaja. Esto nos trae a colación una de las sugerencias que yo hago, es que los adultos mayores tendrían que volver a ese origen y dedicar algunas horas a cuidar niños
Porque los niños nuestros están muy desprotegidos, están muy aislados porque nuestra estructura social requiere que el padre y la madre trabajen. Y paralelamente muchos de nuestros ancianos están abandonados y solos, en el mejor de los casos en casas de salud o residenciales, ¿no? Si puede pagar. Sí puede pagar. Déjame hacer una reflexión con este tema. Yo tiendo a ser optimista del futuro del Uruguay. Tiendo a pensar que el futuro en el largo plazo va a ser de viento a favor para un país como Uruguay. Y este es un caso donde puede ser, porque lo que decía Facundo, eso que va a pasar con la pirámide, le va a pasar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Pero a nosotros nos va a pasar primero que a los demás. Obvio. Y eso nos va a dar una oportunidad. Nos va a dar la oportunidad de ser los primeros en tratar de encontrarle una buena solución al problema. De alguna manera es parecido a lo que nos pasó en el fútbol hace mucho tiempo. ¿Por qué al principio éramos muy buenos jugando al fútbol? Porque fuimos de los primeros. Era muy fácil, digamos. Así que en eso ese es un ejemplo de las cosas que vamos a tener una oportunidad en el Uruguay del 2030 de encontrar una solución o preocuparnos del tema un poquito antes que los demás. ¿Tú sos tan optimista, Facundo? Sí, también, pero quería retomar una cuestión sobre esto del rol del adulto en las sociedades más antiguas, o esta cuestión del cuidado, en relación a un concepto que a mí me viene obsesionando hace ya bastantes años, que es el concepto de autoridad como diferente al concepto de poder, y esta confusión que hay actualmente de pegarlos como sinónimos. ¿Quién tiene autoridad? El que tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque tiene autoridad. Y en este círculo vicioso se pierde de vista el origen conceptual de la palabra, que tiene mucho que ver con este tema, porque en el origen romano del autoritas, quien tiene la capacidad de hilvanar las experiencias y darle sentidos es el anciano, y justamente porque tuvo experiencia de vida, porque frente al joven es el que tiene la experiencia de lo vivido y puede hilvanar y proyectar y hacer la novedad. Tiene la gravitas, además. Bueno, la gravitas, por supuesto. Permite... Entonces, creo que parte de esto que se va a pasar en el futuro con el reestructurar el rol no es solo cómo mantenerlo productivo, porque también está esta obsesión, a veces es cómo que dé sentido, que esto es ya tanto, porque que logre a través del cuidado, a través de la reflexión, a través de todas las herramientas que te da la experiencia de vida, porque vivir es básicamente acumular estas experiencias, transmitirlas, tiene mucho que ver con volver a distinguir estos conceptos de autoridad y poder que me parece que son relevantes.